Bueno, pues buenos días o tardes a todos, ya no sé qué decir. Yo creo que la primera diapositiva es una declaración de intenciones, y Eva ya me lo ha dicho. El nombre es erróneo, deberá ser metabólico, renal y cardíaca. Y además la idea es que involucréis o integréis un crash endocrinológico al triángulo amoroso cardio-renal-metabólico. Me voy a intentar centrar fundamentalmente desde mi experiencia a lo que pueden aportar aquellas moléculas con alta eficacia de pérdida ponderal en el escenario del manejo de las personas que conviven con enfermedad crónica asociada a la adiposidad y enfermedad renal crónica. Muy bien. Podemos estar o no de acuerdo con la definición del síndrome metabólico renal cardíaco de la AJA, pero yo creo que lo que pone el foco fundamental es en el estadio 1. El tejido adiposo disfuncional es la base que genera la mayor parte de las complicaciones y además las acompaña a lo largo de todo el continuum cardiorrenal. Y además permite identificar bien la fisiopatología del problema, el espectro de riesgo y las oportunidades tanto de prevención como de tratamiento, y además sitúa de forma muy importante en el centro del tablero de juego a la enfermedad renal crónica. Esto es una foto, son datos no publicados, pero de los pacientes que habitualmente seguimos por cardio, por nefro y por endocrino en el Departamento de Salud de Alicante, son pacientes de consultas, el 55% tienen enfermedad renal crónica, y si vemos el porcentaje de distribución de estadio 2, 3, 4A y 4B, pues lo tenéis ahí representado. Es verdad que tenemos distintas ventanas de oportunidad de cara a emplear moléculas que son disruptivas y pueden cambiar la historia natural de la enfermedad, pero desde luego que estamos todos de acuerdo que cuanto antes mejor. Y una ventana de oportunidad también podría ser el ingreso hospitalario. Desde junio del año pasado tenemos un modelo de asistencia EndoCare en el Hospital Dr. Balmis, donde colabora urgencias, endocrino, cardiología, nefrología, donde planteamos una serie de criterios Start-Stop de cara a empezar ISGLT2 o agonista receptor de GLP-1, el que tenemos en el hospital es semaoral. Se reevalúa estos criterios cada 24 horas y habrá un porcentaje importante que requiera tratamiento con insulina, tanto de forma adyuvante basal como a veces múltiples dosis de insulina en monoterapia, y además esto puede ir cambiando a lo largo del ingreso, con lo que desde mi punto de vista endocrino tiene mucho que decir en el contexto de síndrome metabólico renal cardíaco en personas ingresadas. Os he puesto de forma gráfica este puente. Este puente, lo que si está abierto, separa los principales desafíos del manejo de la enfermedad renal crónica en este síndrome, y a la parte de la derecha estarían las oportunidades. Un puente abierto aumenta la morbimortalidad a nivel renal y sobre todo en aquellos pools de pacientes que están infrarrepresentados en los ensayos clínicos. Luego tenéis las ruedas, que son capaces de bajar este puente, y si conseguimos resolver el ecosistema que tenemos en muchos departamentos de salud y además conseguimos hacer rutas asistenciales adecuadas, pues vamos a poder reducir la morbimortalidad. No voy a entrar en desafíos porque no tengo tiempo, pero creo que os quedéis con la imagen de la derecha. La prevención y el tratamiento de estadios de enfermedad renal crónica leve o moderados no está en manos de nefrología, está en manos de atención primaria y endocrinología. Si no somos capaces de plantear rutas asistenciales y de manejo en equipo, pues desde luego no vamos a poder resolver que los pacientes, por ejemplo, no lleguen a un fracaso que sería una diálisis peritoneal o una hemodiálisis. Solo tengo 3 capítulos, voy a ser muy breve y el tercero es muy corto. He dicho la importancia del tejido adiposo disfuncional. Si tenemos eso claro, pues igual hay que plantear un abordaje basado en el tejido adiposo disfuncional, por las siglas en inglés DATA. Esa es la propuesta que publicamos en el CKJ el año pasado, donde tenemos en el centro el abordaje adipocéntrico y en la protección de órganos diana, amén de otros componentes que no podré desarrollar de forma importante por cuestión de tiempo. Pero sí que quiero dejar claro lo que está en rojo. Habrá que tener en consideración a las personas a las que estamos tratando, sus preferencias, sus actitudes, seguro que también su sexo, y luego ponernos todos de acuerdo de distintas especialidades a ver cómo hacemos la gestión mejor. Sí que un abordaje adipocéntrico con un objetivo de pérdida ponderal del 10 al 15%, solo tengo 2 moléculas que me lo permiten, tirzepatide y semaglutide. Y tendré una segunda opción que simplemente comentaré al final, que es la cirugía bariátrica. Eso es el presente, y el futuro inmediato es esto. Hablaremos de coagonistas, de biagonistas, de triagonistas, y yo creo que en este escenario pues contar con la ayuda de un endocrino que tiene experiencia y conoce la fisiopatología puede ayudar muy mucho a tomar decisiones clínicas. He dejado patente que el tejido adiposo disfuncional es básico. Si sé que es importante el tejido adiposo disfuncional,
Tanto la localización como la funcionalidad como la cantidad habrá que medirlo. En las unidades de endocrinología tenemos, por ejemplo, bioimpedanciómetros que nos permiten poder titular la modificación en el porcentaje de grasa, y además me permitirá plantear una medicina de precisión a la hora de seleccionar qué pacientes se pueden beneficiar más de esto. Un segundo punto clave es que quiero cortar grasa, pero no quiero cortar músculo. Y para no saber si estoy cortando músculo o no, pues también tendré que evaluarlo. Tendré que descartar que esa persona con enfermedad crónica asociada con la adiposidad tenga ya sarcopenia. Tendré que medir también el porcentaje de masa muscular y cómo evoluciona, pero también tendré que medir la función. Es básico la dinamometría, también lo tenemos disponible en las unidades de nutrición y nos permite saber si realmente estamos haciendo la cosa de forma adecuada. Desde luego que no todas las personas que conviven con enfermedad renal crónica se pueden beneficiar, porque no tenemos capacidad de una recomendación nutricional específica, pero que habrá que decidir qué personas sí que se pueden beneficiar de la asistencia por las unidades de nutrición. ¿Y qué pasa con la muestra de la glucosa? Que es lo que os vendrá a todos a la mente. Bueno, pues podemos tener suerte. Fijaros, en la parte del eje de las X es el porcentaje de pacientes que entran en regresión de diabetes cuando se instaura el tratamiento con semaglutide y con tirzepatide. 80-90%. Vale, esto sería en un mundo ideal. Pero sobre todo en personas con enfermedad renal crónica hay muchas que tienen una diabetes evolucionada y hace falta terapia asociada con insulina. Y el patrón de referencia para saber si una persona tiene un buen control metabólico o no es la hemoglobina glicosilada. Pero vuelvo a decir en este escenario que esta pierde precisión conforme avanza la enfermedad renal crónica, con lo que esto no nos vale para tomar decisiones o estamos evaluando al paciente de forma inadecuada en cuanto a control metabólico y teniendo claro que la enfermedad renal crónica sigue siendo una mecangiopatía. Bueno, pues de endocrino tenemos otras opciones. Tendremos la monitorización continua de glucosa con información en tiempo real, día a día, hora a hora, de lo que pasa con las personas que están monitorizadas. Evaluamos no somos parámetros como tiempo en rango, tiempo bajo rango, coeficiente de variación que tenéis en el punto 1. Tenemos el perfil de glucosa de los 14 días previos para tomar decisiones e incluso podemos evaluar día a día qué ocurre con ellos. Estos objetivos de glucometría son diferenciales en función de la complejidad del paciente y la comorbilidad, entre ellas la presencia de enfermedad renal crónica, y somos capaces de detectar patrones de hipoglucemia que es imposible con el control de glucosa capilar. Además, también podemos definir patrones y hacer intervenciones educacionales para conseguir que esto mejore. Y si esto es importante en cualquier persona con enfermedad metabólica cardíaca renal o enfermedad renal crónica, no digamos en pacientes con hemodiálisis. Podemos hacer una terapia insulínica medida en función de que el paciente ese día esté en hemodiálisis o no esté en hemodiálisis. No hablamos ya de las plumas inteligentes, el consejo nutricional o aquellos pacientes que se pueden beneficiar de sistemas de asa cerrada con insulina. Pero lo que es importante probablemente es la protección del órgano diana y me voy a centrar fundamentalmente en las moléculas que estoy planteando. En el centro tengo el obraje adipocéntrico y el elemento principal es protección de órgano diana y fundamentalmente nos vamos a centrar en lo que pasa con la enfermedad renal crónica. Evidencia que tengo en la parte superior son estudios ensayos clínicos randomizados, evidencia grado A, con endpoints principal, cardiovascular y de insuficiencia cardíaca. Tengo estudios publicados y en amarillo tenéis cuando hay objetivos secundarios renales y los que vienen en marcha. La verdad es que son endpoints relativamente sólidos, tanto en personas que conviven con diabetes como en personas con obesidad, pero desgraciadamente sería evidencia grado C. Si nos centramos en la parte de abajo, pues tenemos publicados el estudio FLOW en personas con diabetes, el estudio SMART en personas con obesidad y dos que no voy a comentar, pero vienen, que tenéis a la derecha, pero en este caso no tienen endpoints tan sólidos desde el punto de vista renal. También está publicado en el ZJ en abierto si lo queréis mirar. No voy a contar los estudios, pero sí que quiero hacer una foto de qué supuso el FLOW realmente. A recordar pacientes con semaglutide 1 miligramo frente a placebo en personas con diabetes y enfermedad renal crónica. Es la primera columna. Es la única molécula, salvando las diferencias que tenéis abajo en cuanto a albuminuria y el filtrado glomerular, es la única molécula que ha demostrado en todos, en el endpoint primario y en los secundarios, aportar beneficios. En todos los que tenéis ahí representados. Esto no lo ha demostrado ni dapagliflozina, ni empagliflozina, ni finerenona. De ahí lo importante de utilizar este tipo de terapias en estas personas.
En cuanto al estudio SMART, bueno, por deferencia a José Luis, que ya no está en la sala, quería simplemente comentar los datos en personas, en este caso con SEMA 2.4 subcutánea, de reducciones drásticas del 50% del cociente albúmina-creatinina, con las implicaciones que esto tiene, aunque bien, si bien la N es una E pequeña y es un estudio más bien exploratorio. Y llegados a este punto, me puedes decir, muy bien, Óscar, pero resulta que SEMA 1 miligramo subcutáneo tengo problemas de disponibilidad en el día a día, y además es que SEMA 2.4 no está financiado. Bueno, pues ahí los endocrinólogos también podemos aportar algo. Estos son datos en primicia, está en revisión en el Kidney International, estudio Renal Endoreal World Data, a nivel nacional, multicéntrico, con semaglutide oral, 819 personas, y fijaros que nuestros datos de reducción de albuminuria, si va el pasador, independientemente del estadio de la categoría de albuminuria, los datos son superponibles con SEMA oral a lo que demostró el estudio FLOW y lo que ha demostrado el estudio SMART. Y si veis el diagrama aluvial, que es un diagrama muy chulo, que acabamos de aprender cómo hacerlo, veis cómo mejoran las categorías con el uso de semaglutide y en la parte derecha mayor número de pacientes con albuminuria en categoría 1 o en categoría 2. Por tanto, SEMA es SEMA y semaglutide oral es una opción que tenemos disponible. Amplío el foco y hablo del resto de protección de renglones diana. Saber simplemente recordaros que tenemos información tanto con SEMA subcutánea en pacientes con obesidad como con SEMA oral en personas con diabetes de reducción de MACE a la espera del estudio Surpass cardiovascular con tirzepatide, que tendremos los datos este año. Los datos comentados a nivel renal. Una pregunta, cuando disparo, ¿estoy disparando allí o estoy disparando aquí? Porque va un poco regulero esto. ¿Ni idea? Vale, porque estoy apuntando aquí, igual el problema es aquel. Vale, de acuerdo, pues Flow y SMART que he comentado, datos sorprendentes que es evidencia graduada de empleo de este tipo de moléculas. Y también tenemos datos de reducción de fibrosis en pacientes con enfermedad hepática metabólica, en este caso en personas con obesidad con semaglutide. Si cambiamos de molécula y hablamos de tirzepatide, estudio SUMMIT en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, resultados con endpoints clínicos totalmente sólidos y recientemente publicados los estudios de SURMOUNT-OSA en paciente con SAOS con resultados sorprendentes aunque totalmente esperados. Muy bien, pero esto es la evidencia, pero nosotros somos clínicos. ¿Cómo traduzco esto a la hora de tomar decisiones en las personas? Bastante sencillo, quedaros con dos edades, 18 y 60 años. Si está por debajo de 18 años, solo está autorizado el empleo de semaglutide. No tengo dudas a la hora de emplear uno u otro. Entre 18 y 60, por lo que he comentado, solo si está en estadio 1 o 2 del síndrome metabólico renal cardíaco, podría plantear o bien una cirugía bariátrica o bien el empleo de semaglutide o tirzepatide, aunque estas terapias no son, por supuesto, excluyentes, digo la cirugía y ese tipo de moléculas. En el momento que haya aparecido algún tipo de comorbilidad, la toma de decisiones se debería basar en las moléculas que han demostrado con evidencia graduada beneficio a nivel de MACE, a nivel hepático, a nivel renal o en el caso de tirzepatide, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o SAOS. Y por encima de 60 años no se opera a nadie en este país, con lo que una vez más tomaré decisiones en función de las comorbilidades. Y la pregunta del millón, vale, Óscar, pero ¿esto es eficiente? ¿Realmente? Bueno, pues no os voy a explicar el modelo que he diseñado, pero os puedo decir, fijaros en la gráfica de la izquierda, en las barras, que el tratamiento con estas moléculas de alta eficacia a 5 años es dominante frente a la cirugía bariátrica. Y si os digo que además este modelo dominante lo puedo reducir hasta un 40%, pues esto es algo que está inventado y se llama copago. Si realmente conseguimos financiación parcial de este tipo de moléculas, para el Sistema Nacional de Salud será incluso más rentable. Y digo más allá, si somos capaces de plantear modelos innovadores, cuando la persona alcance el objetivo de pérdida ponderal, puedo incluso ahorrar más. Y acabo con una cita de Ernest Hemingway que me permite trasladaros desde el punto de vista clínico cosas que son importantes a la hora de tener en cuenta. La primera es que, lo que acabo de comentar, que esto es una inversión y realmente es un ahorro. La segunda es que antes de actuar, y quiero decir, antes de titular la dosis de estos fármacos a una dosis máxima, hay que preguntarle al paciente cómo se encuentra, porque igual ya tiene cierta intolerancia y si avanzo en la progresión puedo tener problemas y que el paciente no quiera recibir ese tipo de tratamiento, con lo que debo ser cauto, no tengo por qué tener prisa. El tercer mensaje, bueno, ya no lo sé, que antes de leer
pensar. Y simplemente quiero decir que no todos los pacientes caben en las guías de práctica clínica. La medicina de precisión depende de la experiencia de cada uno y yo creo que aquí los equipos multidisciplinares nos permiten resolver muchos problemas. El cuarto, es que antes de criticar hay que esperar. Yo no entiendo, y soy endocrino, por qué un filtrado de 29 condiciona retirada de metformina, uno de 30 no, uno de 27 sí y uno de 32 no, dado la gran variabilidad que hay con el filtrado glomerular. Cualquiera que salga de fisiopatología sabe que la base de la diabetes tipo 2 es la insulinresistencia. Aquellas personas que no estén con metformina es imposible conseguir un buen control metabólico y es para recapacitar y ver cómo evolucionan los pacientes y tomar decisiones. El mensaje en gris lo dejo, como es de religión, lo dejo para los cardiólogos, que sabéis que están más cerca de lo divino siempre. Y el último es que es muy importante, si condenamos a una persona porque no haya tolerado el primer agonista receptor de GLP-1 coagonista, de no probar otros o no probar posología, lo estamos condenando a que evolucione de forma desfavorable, con lo que hay que ser insistente, y nosotros lo hacemos con metformina, pues también con este tipo de moléculas. Muchísimas gracias por vuestra atención.